acabó el pan de piquitos. Eso parecen decir desde Fortaleza para que los empleados públicos regresen a trabajar en persona. ¿Los favorece usted o le parece un riesgo? En solo minutos lo discutimos. Además, Jugando Pelota Dura sigue de cerca escandaloso caso que rodea al exgobernador Ricardo Rosselló y el manejo de fondos destinados a su campaña. Y qué ironía, víctimas de violencia doméstica están a merced de sus verdugos, pero también de las autoridades. Bueno, mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Hoy tenemos un gran programa. Vamos a entrar en ese tema tan importante del regreso al trabajo. Básicamente el país entero está reclamando que eso se dé. Vamos a ver cómo lo va a hacer el gobierno y también vamos a estar hablándole de seguimiento a todo este trabajo investigativo que hemos estado haciendo sobre el tema de la campaña del doctor Rosselló. Pero ahora vamos a entrar en un tema bien importante que tiene que ver con los tribunales de Puerto Rico. Y le estoy pidiendo al compañero Alex Delgado, que tiene su descarga durante el día de hoy, para arrancar caliente con este tema, porque el caso que va a presentar Alex Delgado le para los pelos cualquiera. Don Alex, ¿cómo estás? Buenas noches, Ferdinand, a ti, a los amigos televidentes. Muy bien. Bueno, hablemos de este caso. ¿Qué es lo que tú le quieres presentar al país hoy? Bueno, Ferdinand, hace unos días escuchamos la historia de una joven que tuvo que recurrir a las redes sociales para denunciar un acoso de un vecino que intentaba entrar a su residencia cuando estaba sola, aunque era una situación denunciada y recurrente. Al publicarse en la prensa, fue entonces que el sistema se activó y este hombre es arrestado y es encarcelado. No todo el mundo tiene esa misma reacción del sistema. Nuestra descarga va dirigida hoy a lo que se nos indica pudiera ser un patrón en algunas salas judiciales del país. Presentamos el caso de una mujer víctima de violencia de género que acudió a solicitar en el mes de enero una orden de protección y aquí tenemos la citación del caso. La misma se emitió... Está aquí, Alex, eso es así. La misma se emitió el pasado 8 de enero. ¿Sabe para cuándo el tribunal citó a las partes, Ferdinand? Para el 23 de febrero. O sea, tú me estás diciendo... 8 de enero, ajá, 23 de febrero. O sea, el 8 de enero una mujer llega hasta el tribunal pidiendo auxilio. Correcto. Buscando protección. Así es. Porque estaba haciendo... Tenía preocupaciones por su vida. Había tenido un incidente de violencia de género con su compañero. Correcto. Y tú me dices a mí que ella llega al tribunal y ¿cuándo el tribunal le da la orden para ver su caso? Para el 23 de febrero, o sea, 8 de enero, citan a las partes para el 23 de febrero. Casi 2 meses después. Casi mes y medio aproximadamente. 46 días. 46 días, así mismo como le indica. Mira, aquí tenemos, ¿verdad? Esta es la citación, correcto. En la parte de arriba, que allá quizás podamos ver un poquito mejor, pero se indica que es un caso de violencia doméstica. La fecha en el medio indica que está citada a las partes para el 23 de febrero y miren abajo la fecha dice de la citación 8 de enero del 2021. Sala municipal de Caguas estaban citados para el 23 de febrero a las 9 de la mañana. Recuerda que aquella joven planteaba, y lo hablábamos con los padres, que tenía una orden de protección y estuvieron casi 3 años y no pasaba nada. Correcto. En este caso, para que el tribunal vea el caso de esta mujer, pasaron 40 y pico de días. 46 días para ser más exacto. Mira aquí, Felina, si vemos un calendario, miren todos los días que hay entre el 8 de enero y el 23 de febrero. No, esos son todos los días que tuvo que esperar esa mujer para ver su cita con esta persona, que de hecho... según se nos informa y estamos averiguando, en algún momento entre eso parece que hubo otro incidente, pero esa parte la estamos verificando. Cuando una mujer acude al tribunal pidiendo protección porque su vida corre riesgo y quizás de los hijos, cada minuto cuenta. Correcto. Entonces miren los minutos que pasó. Días. Miren los días que pasó 46 para que esta mujer pudiera ser atendida en el tribunal. Y esto se da en un escenario donde se está haciendo un reclamo en Puerto Rico de que se declare un estado de emergencia precisamente por violencia de género y violencia contra la mujer. Bueno, me parece que el plato está servido. Vamos a entrar rápido a jugar pelota dura.
Bueno, mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Vamos a jugar pelota dura de verdad hoy con este caso, porque en adición a eso yo quiero traer a la colación, déjame presentar a nuestro compañero Leo. Ya yo arranqué a 100 millas, Leo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un placer estar aquí contigo y con Alex. Un gusto. Ya yo saqué la escopeta, tú sabes, estoy loco por arrancar, porque este tema a mí me apasiona, ver cómo las mujeres sufren tanto por esta persecución de muchos compañeros, y entonces después se acomete atropello y vemos la lentitud del tribunal. Pero también hay que hablar con el tribunal sobre la lentitud en resolver los casos de las múltiples alcaldías que no se han resuelto todavía. Ciertamente, Felina, pero hay una pregunta que yo le quería hacer a Alex cuando estaba viendo su descarga, y es la siguiente. En este tipo de casos, cuando viene una de las partes y está afectada por violencia doméstica o necesita una orden de protección, lo que el uso y costumbre, lo que suele suceder es que se le da una orden de protección ex parte, es decir, viene una sola parte y se le dice, tenga la orden de protección, vamos a esperar a luego para que lleguen las dos partes y dirimir quién tiene la razón. Fue una de las cosas que le preguntamos a la fuente de Jugando Pelota Dura, y esta nos indica que no hubo una orden de protección emitida ex parte, así que esa es la información. Esta cita era para el primer encuentro y no sé, ya quizás me puedes aclarar más adelante o nuestros invitados, que en esa primera cita es para que las partes lleguen, ¿no? Esa primera cita que se emite para el 23, y entonces si la parte reclamada o la persona que comete la violencia de género no llega, entonces se emite una orden ex parte, pero eso ya lo aclararán nuestros invitados. Aquí está con nosotros hoy Carlos Salgado, que es el juez Carlos Salgado, que es el presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura en Puerto Rico. Juez, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Ferdinand. Encantado de tenerlo aquí, y está con nosotros don Julio Fontanet, buen amigo y expresidente de la Asociación de Abogados de Puerto Rico. Colegio de Abogados. ¿Del Colegio de Abogados? Julio, ¿cómo está? Un placer estar acá, como siempre. Qué bueno. Bueno, ¿cómo reacciona, juez, ante este reclamo que plantea Alex Delgado durante el día de hoy? Lo primero que me gustaría decir es que me gustaría pensar que este caso en particular fue una excepción. No es cierto de que lo que suceda el 23 de febrero o marzo, cuando la citaron, es que se vaya a conceder ex parte. Podría ser que el día que fue la dama perjudicada, o no había un juez en la sala, o no la refirieron al buzón de notificaciones que la rama judicial tiene para propósitos de presentar estas causas. En ocasiones, quizás de la prueba que presentase la perjudicada cuando solicita la orden, no es de tal naturaleza de que se justifique conceder una orden de protección ex parte. Entendemos que la ex parte, recuérdense que ni siquiera se le ha notificado al peticionado. Pero, juez, vamos a hablar en lenguaje de pueblo a la gente, de ex parte y todo este tipo de cosas. Que va a la sala y le dice al magistrado, esto me está pasando, y la juez le concede la orden de protección sin escuchar a la otra parte, sin citar a la otra parte, sin siquiera a la otra parte saber que le están pidiendo una orden de protección en su contra. Se entera de que le están pidiendo la orden de protección cuando le entregan, mire, aquí está la orden de protección, y si la viola, lo van a procesar. Pero juez, 46 días. No, eso es algo normal. No es normal, no es normal, y de hecho la ley tiene unos términos mucho más cortos, y sí, habíamos tenido problemas con los calendarios de las salas municipales, con los asuntos de la pandemia, en las citaciones, porque recuérdense que el citar este caso presupone que los alguaciles van entonces a llevarle la citación personalmente a la otra parte para que comparezca. Juez, nosotros hemos visto muchísimos casos, y quiero coger la experiencia ahora también del expresidente del Colegio de Abogados, de que las famosas órdenes de protección no sirven para nada. De hecho, te presentábamos aquí hace escasamente unos días atrás el caso de una joven que tenía una orden de protección hace 3 años, y trataba y denunciaban, no se hizo nada, y no es hasta que salen los medios de comunicación y nosotros lo presentamos formalmente que la policía actuó. ¿Cuántos casos hay así, Julio? Bueno, este es otro tema, ¿no? Sí, porque lo sé. La orden de protección es un papel que se le notifica a la policía, y cuando una persona violenta esa orden de protección es un delito adicional, es un delito grave, de pena de 3 hasta 8 años. Lo que pasa es que va a depender de cómo las agencias de orden público garantizan darle seguimiento a esa orden de protección cuando la persona víctima, la persona, ¿verdad?, violentada, su integridad corporal o su seguridad,
va a la policía y no pasa nada. Pero eso es otro hecho, porque después de todo, la eficacia de una orden de protección dependerá de cómo el Estado la implementa. Ahora, si me permite volver al otro tema. Hay dos casos aquí. Sí, porque a mí me parece que lo que dice el juez y lo que dijo Leo, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, este caso no se puede justificar. Aunque uno no lo conoce, de entrada levanta serias preocupaciones porque lo normal es que cuando una persona peticionaria de una orden de protección va y le dice a un juez o va a la policía y la policía lo refiere al tribunal, si la otra parte por lo regular no va a estar porque no tiene sentido que la persona afectada que claro. Vaya, mira, por favor, tienes una cita, ven conmigo para que te den una orden de protección. Eso no se puede. Pero perdóname, yo he visto casos que sí. Pero lo normal, bueno, pasa y hay que denunciarlo porque la ley permite y fomenta en que estas órdenes por razones obvias se expidan ex parte, como explicó el juez, que no esté la otra persona. Entonces, una vez se expide, entonces se cita una vista para que la otra persona pueda ir con su abogado, pero ya en teoría el papel ya le está dando una protección. Esa persona inclusive puede propiciar que esa persona sea desarmada contra quien se pide esa orden de protección. Es importante que uno denuncie las cosas que ve mal en la judicatura, pero hay una línea entre denunciar lo que uno ve mal en el funcionamiento de la judicatura e ir directamente contra un juez. Pasó hace poco en el caso de Aguadilla, de la alcaldía de Aguadilla, se le hizo unas imputaciones a los jueces que intervinieron, les dijeron politiqueros, y quería pues tener la perspectiva de ambos de ustedes como actor del sistema judicial, como litigante, y usted como juez. ¿Pero por qué se le dijo politiquero? Le dijeron politiqueros porque intervinieron en el caso y decidieron que debía haber un recuento adicional que la alcaldesa saliente del PNP estaba reclamando y que finalmente ganó el alcalde popular. Pero se le dijo en ese proceso politiquero a diferentes jueces. Su reacción. La mía es, sencillamente, y lo repito, una falta de respeto. Claro, el señor alcalde de Aguadilla no es un abogado, no le cobijan los cánones de ética profesional en la profesión de abogacía, pero la realidad es que, mire, en un punto en el proceso perdió el caso, en el otro punto lo ganó, pues ya está, ganó, en el recuento lo ganó. No tiene que, porque le hicieron hacer un recuento, estar llamando epítetos a las partes. Yo quiero hablar de ese caso también, y de otros casos, porque por ejemplo, ya ahora mismo hay, creo que 5 municipios. 100 días después de las elecciones, todavía hay como 5 municipios que no se sabe ni la hora que es, y los tribunales siguen. Yo no sé, no entiendo, pasándose la papa de un lado y de otro, y no acaban de tomar una decisión, pero juez, antes de volver al tema político, sobre el tema que estamos hablando de esta orden de protección, usted nos ha dicho a nosotros que le extraña y que no es la norma. No es la norma. ¿Qué hacemos con ese caso? ¿Se investiga o aquí los jueces no tienen que pasar juicio sobre nada? No hay nadie que supervise un juez aquí. Tienen que pasar juicio, lo que pasa es que hay un calendario. Recuérdese que para las vistas de orden de protección, en esa en particular, que citaron a las dos partes, porque sí, para que se expida la orden finalmente, tienen que estar las dos partes en la misma sala. Y las partes tienen que comparecer ante un juez y tiene que escuchar a ambas partes. Y ahí el magistrado decide si expide la orden o no la expide. Cuando ha habido una carga inmensa de casos, 8 de enero fue que fue la joven. Correcto. ¿Qué había pasado? Las navidades, los periodos de cierre en la rama judicial. Yo lo puedo entender. Hay una carga, por eso es la fecha fue sensitiva. Hemos visto casos donde la laxitud del sistema ha provocado o ha permitido que mujeres mueran esperando. Ha habido casos en el área sur, yo recuerdo uno, mueran esperando una orden de protección. Aunque sea la excepción, juez y Julio, yo no debería ser. No debe, aunque esto no sea, ¿verdad?, el pan nuestro de cada día, se supone que no haya ninguno de estos tipos de casos. Julio, recomendación para cerrar este segmento. Bueno, yo pienso que hay que monitorear esos casos. A mí me consta que la jueza presidenta atiende con detenimiento el tema de violencia doméstica. Así es que yo creo que hay que seguir, hay que ciertamente una golondrina no hace verano, pero aquí una golondrina podía provocar la muerte de una persona. Así que esto no debe pasar. Yo creo que se está utilizando adecuadamente la tecnología en estos casos, particularmente cuando se celebran vistas a veces de esta naturaleza en los cuarteles de la policía, cuando los tribunales están cerrados. Yo creo que es una buena iniciativa, pero sobre todo hay que monitorear e instruir a los jueces de que violencia doméstica es un asunto prioritario. Bueno, gracias a los dos. Ya hablaremos. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que podamos acelerar todo ese proceso y cuando una víctima acude al tribunal pueda recibir el apoyo contundente que esperamos. Vamos con Margarita, que tiene importante información.
Ya es tiempo, eso dice el gobierno, y pide que los empleados públicos regresen a trabajar. Pero es el momento. Lo discutimos en breve con la secretaria de la Gobernación que está aquí en el estudio. Además, ¿cuándo se espera que comience la vacunación para la comunidad en general? La respuesta la tenemos aquí en Jugando Pelota Dura. Usted no se retire. Venimos de inmediato. Bueno, mis amigos, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Quiero hacer un paréntesis en el segmento que vamos a presentar porque acaba de romper una noticia importantísima en el periódico El Vocero de Puerto Rico, donde acaba de certificar básicamente la información que nosotros hemos estado dando durante los últimos días, y es que la empresa DR Consultant fue entrevistada por el FBI en Puerto Rico. Y hay más información, Leo. Así es, Ferdinand. Dice un reportaje de Melissa Correa Velázquez del periódico El Vocero que las autoridades federales entrevistaron hace varios meses a miembros del equipo de la campaña del exgobernador Ricardo Rosselló con relación a la utilización de los fondos desde que salió de la fortaleza hasta el pasado año. Dice el reportaje que las fuentes de ese periódico indicaron que las autoridades federales entrevistaron a parte del equipo de finanzas de la campaña, así como a Mayra González Morales, quien es la persona que incorporó a la empresa DR Consulting, a la cual el comité de campaña de Rosselló le hizo sendos pagos por $90,000 el 17 de julio y el 23 de julio del 2019 por concepto de asesoría en comunicaciones, Ferdinand. O sea, que efectivamente lo que nosotros habíamos estado planteando durante estos días, que teníamos conocimiento de que esta empresa había sido intervenida por el gobierno federal, específicamente por el FBI, y que había entrevistado a unas personas. Esto es parte de una pesquisa actual del gobierno federal. Y corrobora los planteamientos que nosotros hemos estado haciendo. Sigue trayendo cola. Les comenté ayer que esto parecía ser la punta de un iceberg. Sí, y más adelante vamos a presentar otra información que ya tenemos sobre el particular relacionado a estos gastos de campaña en los últimos días de Rosselló gobernador. Y Felina, importante que no solamente se entrevistó a la incorporadora de DR Consulting, que dice que incorporó esa corporación a petición de un amigo de su hijo, no sabemos quién es, y también importante señalar que según este reportaje de Melissa Correa del periódico El Vocero, las autoridades también entrevistaron a miembros del comité político de la campaña de Ricardo Rosselló. Algunos de nosotros sabemos quiénes estaban en ese comité. Exacto. No sabemos cuáles específicamente han sido entrevistados. Bueno, en unos minutos vamos a seguir con ese tema, pero vamos al tema que vinimos. Aquí está con nosotros la secretaria de la Gobernación de Puerto Rico, doña Noelia, la licenciada Noelia García. ¿Cómo está usted? Noelia García, sí, licenciada. ¿Cómo está usted? Saludos a todos. ¿Tiene licencia para guiar? Tengo licencia para guiar. Buenas noches. Usted hizo un planteamiento durante el día de ayer y el día de hoy que ha llamado mucho la atención. Usted está planteando que hay que regresar a trabajar. Explíqueme eso y de qué consiste este planteamiento suyo. Pues es un hecho. El gobierno necesita ejecutar y el brazo ejecutor del servicio que el pueblo necesita es el empleado público. Así es que básicamente el llamado es al jefe de agencia, es una instrucción a través de una carta administrativa. La instrucción es que ajusten su plan de trabajo presencial o de trabajo a distancia. Todo el que esté ahora mismo cobrando y estando en la casa tiene que prepararse para regresar a su labor. Quien activa al empleado es el jefe de agencia. El jefe de agencia crea una estrategia a base de la necesidad que tiene de la prestación de servicios. ¿Cuánta gente hay en la casa cobrando trabajando desde la casa? Vamos para no ofender a nadie. El gobierno de Puerto Rico cobrando desde la casa. El gobierno de Puerto Rico tiene 132.004 empleados de las tres ramas. Siguiendo esa pregunta de Ferdinand, ¿hay empleados que quizás su desempeño, su labor no se pueda hacer de forma remota, pero como quizás su área de trabajo no está activa, están en su casa cobrando sin trabajar? Eso es un hecho. El gobierno de Puerto Rico en algún momento eso lo llevó a gasto, porque sencillamente no iba a despedir un empleado por una pandemia, estábamos dentro de todo en una emergencia. Así es que sí, hay empleados que... ¿Cuántos choferes hay en el gobierno? Claro, los choferes estaban en su casa queriendo quizás trabajar, pero sin poder hacerlo. Así hoy quedan empleados cobrando sin trabajar. Es muy posible. El número, secretaria, no lo tenemos. Usted ha estado en la empresa privada y usted sabe que uno en la empresa privada siempre hay una oficina de recursos humanos. Y lo primero que saben las oficinas de recursos humanos es cuántos empleados tenemos, cuáles son los salarios, qué hace cada cual. Eso se puede decir del gobierno de Puerto Rico. Se sabe
¿cuántos empleados estaban trabajando de modo remoto y cuántos estaban presenciales? Yo no te puedo decir. No se puede. El gobierno nunca ha sabido, esto no es nuevo. La realidad es que hubo una emergencia y ¿qué pasó de diciembre hacia atrás? Pero yo se no te va lo a puedo corregir, contestar. secretaria. Yo sé que esto lleva Me toca tiempo, decirte pero... lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Ajá, ¿Qué ¿y vamos qué a es eso? hacer? Se pidió que se ajustara el plan de trabajo de gobierno. ¿A partir de cuándo? ¿De lunes? A partir del 8 de marzo, todo jefe de agencia tiene que someter un nuevo plan y tiene que activar a aquel empleado que entienda que necesita estar bien. trabajando presencial. Mire. Hay empleados que van a seguir trabajando remoto, hay empleados que van a trabajar presencial y hay empleados que van a tener una solución híbrida. Quien determina a quién le toca qué, el jefe de agencia. Ok, nosotros tan pronto publicamos que usted venía para acá y íbamos a tocar este tema, mucha gente quiere hablar con usted. Por ejemplo, Ibeliz Rodríguez, que trabaja en el Departamento del Trabajo, le tiene una pregunta. Doña Ibeliz, Correcto. adelante, buen día, buenas noches, mejor dicho. Sí, buenas noches. La pregunta es la siguiente. ¿Qué va a pasar con esas empleadas madres que tienen niños menores de edad? Las clases todavía no han comenzado, están virtuales. No te oigo. ¿Con quién ellas van a dejar a sus Yo no la hijos? escucho. Perdóneme, tengo un problema aquí que la secretaria no la escucha. Tienes que subirme la bocina aquí, por favor, para que ella pueda escuchar lo que le está planteando. Ok, nuevamente la pregunta. Vamos de Haga nuevo. la Haga pregunta y yo la- ¿Qué va a pasar con Doña esas Ibeliz. madres obreras? Doña Ibeliz, hágame la escucha? pregunta de nuevo. ¿Qué va a pasar con esas madres obreras que tienen niños menores de edad? Que todavía las clases no han empezado porque las escuelas todavía no han abierto. No todas van a estar abiertas. ¿Qué van a pasar con esas madres que se supone estén con sus hijos en clases virtuales? Secretaria, Sé más o menos cuál es la línea, así que puedo sí, contestarle. seguro la que sí. pregunta es qué va a pasar con las madres obreras que tienen que cuidar de sus niños porque las clases no han empezado presencialmente en todos los sitios. ¿Cómo hace esa madre obrera? Y reconocemos esa situación y para eso hay un departamento de recursos humanos en cada agencia. Cualquier persona que tenga un inconveniente puede tocar la puerta de su departamento de división de recursos humanos y se pueden lograr acomodos razonables. Un acomodo razonable no es no tener trabajo que hacer desde su casa y seguir cobrando. Necesitamos ejecutar. O sea, Tenemos que, una cosa- lograr no es una un cosa- balance. Exacto, no es una cosa que todo el mundo tiene que regresar sin las condiciones. Se va a evaluar las Sí, pero condiciones particulares Hay de cada personas candidato. que tienen certificado médico, Sí, pero- de que pero- no pueden, pero- ¿verdad? En- Esos casos se consideran, claro que sí. Esta pregunta es bien válida porque Bien válida. una madre soltera que tiene, digamos, 2 muchachos y ambos muchachos están tomando su educación por vía remoto, por el internet. Ella tiene que quedarse allí porque quizás no tiene el dinero para costear un En la cuidador. medida- ¿Cómo esa persona, esa mujer, porque suele ser mujer la que le toca el cuidado de los niños, cómo esa mujer va a atender su trabajo y sus niños? En la medida en que hayan más empleados presenciales, habrá más trabajo remoto que se puede delegar y se podrán identificar acomodos razonables para madres que tengan que estar atendiendo a sus hijos porque no hay escuela o porque volvemos, porque han decidido no integrar a sus hijos en la educación al momento presencial. Siempre va a haber un espacio y para eso está recursos humanos. Empleado que diga, simplemente le temo al COVID, temo por mi vida, no confío en las mascarillas, no confío en el uso de alcohol, temo por mi vida, no quiero trabajar. Tenemos unos protocolos de salud, nosotros no nos los inventamos, están suscritos por el CDC y son la norma de salud que va a seguir Estados Unidos y sus territorios. Nosotros nos tenemos que circunscribir a esas normas. Estados Unidos, el CDC nos establece que el requisito para reinsertarse al trabajo no necesariamente es la vacuna, sino todos los parámetros que podamos seguir de seguridad, distanciamiento, mascarilla, higienización, limpieza. La vacuna no es un requisito. Una licencia sin sueldo que se acoja entonces. Puede ser una licencia sin sueldo. Si tiene un certificado médico, puede utilizar su licencia de vacaciones. El gobierno tiene que ejecutar. Nosotros tenemos una responsabilidad de brindarle un servicio al pueblo y tenemos que hacerlo. Y nuestro brazo ejecutor es el gobierno. Nosotros vamos a escuchar, va a haber espacio para escuchar las diferentes situaciones que puede tener un empleado y hay empatía, ciertamente, para atenderlas una a una. Claro que sí. Bueno, secretaria, yo le agradezco el tiempo. Siempre a la orden. Vamos a ver cómo pasa esto, pero no quiero que se vaya sin ver lo que va a ocurrir
con los resultados de la encuesta Claro, que la tengo aquí para poder compartirla en estos momentos. ¿Tú la tienes, Margarita? Claro que sí, estoy Vamos lista. a hacerlo. Vamos a hacerlo ahora, porque yo quiero hacerlo ahora, antes de ir a la pausa. ¿Podemos hacerlo ahora? Vamos a Ahí hacerlo está la ahora. musiquita. Vamos de inmediato a compartir. En la encuesta de esta semana la pregunta fue, ¿crees que los empleados del gobierno ya deben comenzar a trabajar de manera presencial? Aquí las respuestas. El 90.6% dijo que sí, mientras escasamente el 9.4% dijo que no. Contundente resultado. Ahí está. ¿Qué le parece, secretaria? Ahí está. 90% entiende que deben regresar a trabajar y el 9% entiende que no. No es un capricho de gobierno. ¿Usted sabe por qué? Porque el país entero está fajado en la calle, sol a noche sol. y día trabajando. Así No Por es eso un es un capricho, grupito no es un pequeño el que capricho. queda, que no ha regresado, pero todo el mundo está fajado en la calle trabajando. Voy a hacer una corta pausa y regreso con la secretaria y con un líder sindical que quiere hacerle un planteamiento directo. Venimos rápido. Bueno, mis amigos, seguimos con la secretaria de la Gobernación, Noelia García, con nosotros, y Mayra Rivera, secretaria de la organizacional de la UGT, tiene preguntas precisamente relacionadas al regreso al trabajo. Doña Mayra, saludo. Saludos, buenas noches a todos los presentes y a todos los que nos están viendo a través de Univisión. Mi primera pregunta para la secretaria es qué criterios, qué elementos científicos ustedes están utilizando para hacer un llamamiento general a toda la población de trabajadores. Porque la escuché decir que hay alternativas para personas que tengan alguna situación particular, pero en la praxis, por lo general, eso no sucede así. En el caso que trajo la compañera Ibeliz Rodríguez, ella habla de las madres trabajadoras. Hay madres trabajadoras que son pagadas, por ejemplo, en el Departamento del Trabajo y en otros departamentos con fondos federales. Y para ellas poder estar remoto, tendrían que relocalizarlas en otro lugar, en otra área, en otra división, que sea pagada con fondos estatales. Ok. Sí. Entonces, a nosotros nos preocupan esos casos, nos preocupan los casos de los compañeros que tienen la salud bien complicada. El grueso de nuestros representados ha estado trabajando remoto o híbrido desde el principio de la pandemia. Tenemos un gran grupo presencial, como son los compañeros de la salud, los compañeros de Doña OCHA Mayra, y los compañeros de desempleo. déjeme ver qué dice la secretaria de la Gobernación. Doña Mayra, pues gracias por su pregunta, ¿verdad? Y la respuesta es la siguiente. La recomendación de la reinserción del empleado al escenario laboral no es un capricho del gobierno, está basada en las recomendaciones del CDC y nos vamos a basar específica y estrictamente en las recomendaciones del CDC. Si cumplimos con las guías de salud y establecemos los parámetros de seguridad correctos, aseguramos y garantizamos un espacio seguro. Ahora bien, el Departamento y la División de Recursos Humanos de cada agencia de trabajo va a establecer básicamente situaciones particulares y va a escuchar las situaciones particulares de cada empleado. Hay espacio. Nuestro llamado no es a todos los empleados para que comiencen a trabajar. Nuestro llamado es que el jefe de agencia identifique quién es esencial y quién se necesita en este momento para ejecutar y ese empleado regrese a su lugar de trabajo, que vamos a garantizar que sea uno seguro. Bueno, yo creo que ahí está la médula de discusión ya atendida. Gracias, secretaria. Vamos a ver qué pasa en los próximos días con este planteamiento oficial de regresar al trabajo. ¿Quién puede y quién no? Pero la realidad es, señor, y el pueblo lo expresó en la encuesta, hay que trabajar, hay que volver a trabajar porque el país se tiene que levantar. Corta pausa y cuando regresemos vamos a presentar todo lo que tenemos nuevo sobre el tema de la finanza del doctor Rosselló. Venimos con eso. Este segmento es presentado a ustedes por Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, la alternativa de todo un pueblo. Bueno, mis amigos, vamos a retomar el tema central que comenzamos desde el lunes de esta semana, cuando presentamos un informe investigativo de Jugando Pelota Dura que hablaba de unas irregularidades que habíamos identificado en los últimos días de la administración del doctor Rosselló, donde
en medio de los reclamos que hacía el país de renuncia, se contrató una compañía de asesoría supuestamente en comunicaciones y se le pagaron $200,000. Hemos estado dando seguimiento a eso, pero hoy rompió una noticia importante que quiero que Leo vuelva a destacar para unirla a las otras cosas que nosotros hemos estado destacando y que vamos a destacar hoy. Leo. Pues mira, lo que sale a relucir a través de Melissa Correa, la reportera del Vocero que cubre las autoridades federales, es que las autoridades federales en efecto están entrevistando o ya entrevistaron a la incorporadora de DR Consulting, que es la empresa que recibió $180,000 en cheques por parte del comité de Ricardo Rosselló en las postrimerías de ese fracasado gobierno. Y también tenemos la información que sale a relucir en el Vocero de que ha sido entrevistado personal del comité político de Ricardo Rosselló, las diferentes personas que estaban en esa campaña política, en ese comité de finanzas políticos, pues han sido entrevistados ya por el FBI. Yo te quería mencionar, Ferdinand, que es importante destacar que no siempre todo está en la primera acusación federal. Para aquellos abogados incluso que no postulan en el Tribunal Federal, es importante destacar que, por ejemplo, salió algo similar con el caso de Kelleher, con el caso de Abel Nazario, que sale una primera acusación y luego salen acusaciones adicionales separadas. Así es que es importante destacar que no necesariamente todo está. Para aquellos que dicen, pero es que eso ya está en un indictment federal y no salió esto, pues sepan que no necesariamente todo está ahí, que puede ser en otra acusación federal. Otro punto importante es que Walter Vélez, quien ustedes tuvieron aquí ayer, Walter Vélez, que aquí sí se le hacen las preguntas correctas y así aquí sí se le hacen las preguntas que he requerido vamos ahí. Eso es bien importante lo de Walter Vélez. La impresión que a mí me da, confirmado ahora con lo del vocero, es que esto fue referido a las autoridades federales y las autoridades federales lo están investigando. Esto Walter Vélez lo refirió a las autoridades federales. Yo no tengo duda de eso. ¿Pero por qué Walter Vélez, Alex? Perdóname, Margarita, saludos, bienvenida. Saludos. Tú has estado aquí desde el principio, pero te doy oficialmente aquí en la mesa de trabajo. Ayer cuando vino el Contralor Electoral, tú le hiciste una pregunta fundamental, varias preguntas, que él decía que no podía abundar. Sí, claro. Cuando se dice que no se puede abundar, ¿qué es, Alex? Él dijo básicamente que la ley le impide comentar sobre auditorías o investigaciones que están en curso. Por lo tanto, uno entiende, ¿verdad?, sin que él lo diga directamente, que esto pudiera ser o es una investigación que está en curso. ¿Por parte de quién? Bueno, pues hay quien pueda pensar por parte de la propia Oficina del Contralor Electoral, pudiera ser por las autoridades federales, pudiera ser por el Departamento de Justicia, aunque el Departamento de Justicia se entera por nosotros y somos nosotros quienes le entregamos, no así fue que público, lo descarto. No fue público, pero lo comparto ahora y Ferdinand sabe que se lo dije al final del programa con el Contralor Electoral. Le pregunté directamente si esta información no sale aquí en Jugando Pelota Dura, Puerto Rico no se entera. Él hizo una pausa, una segunda pausa, una tercera pausa, que no es otra cosa que silencio absoluto, asintió y dijo pues que era probable que nunca se hubieran enterado. Ahora, igualmente yo le dije, o sea, puede ser que esta información de este alegado mal uso de fondos públicos de Ricardo Rosselló pasara por debajo del radar, y el Contralor dijo casi de manera inaudible, no creo que pase, creo que se va a saber. Así que ahí está. Mira, ayer nosotros, desde el lunes y el martes, nosotros habíamos adelantado que teníamos unas fuentes que nos aseguraban que se le hizo que los federales entrevistaron a una figura muy importante del gobierno de Ricardo Rosselló en los últimos días y le preguntaron a ese funcionario si él reconocía un cheque que se había pagado por una entrevista que se le hizo a él. Y el funcionario dijo que desconocía totalmente. Pero lo que quiere decir eso era que los federales ya sabían o iban detrás de unos pagos que se hicieron para entrevistar a funcionarios. Y ahora, con lo que saca Melissa Correa en el vocero, pues se certifica que los federales están detrás de todo esto. Y esta información clasificada por el exgobernador como libelosa y calumniosa es objeto de una investigación federal. Esa información que el exgobernador calificó como libelosa y calumniosa es investigada por las autoridades federales. Mientras el exgobernador espera su disculpa que pidió aquí, que se siente esperar, sepa que tiene que contestar un montón de preguntas. Algunas de ellas son de quién es esa corporación, cuáles fueron los trabajos realizados, quién hizo las representaciones a nombre de DM Consulting, quién en el comité autorizó esos pagos.
ninguna manipulación de la información puede sustituir las respuestas a esas preguntas. Ferdinand, a raíz de la información provista al Departamento de Justicia por la producción de este programa, el secretario Emanueli anunció que designaba o le entregaba la información a la jefa de Integridad Pública, la fiscal Wanda Casiano. Hoy nos enteramos que la fiscal Wanda Casiano trabajó en la Fortaleza bajo la supervisión ¿de quién? De Ricardo Rosselló. Bueno, hay muchas cosas, quedan muchas preguntas pendientes y también hoy muchas figuras empezaron a hablar. La periodista Daisy Sánchez empezó a escribir, también hizo un trabajo investigativo. Carmen Enid y Carla Cristina hicieron un trabajo también investigativo. Luis Dávila Colón se expresó de forma contundente, básicamente repitiendo las mismas preguntas que habíamos hecho en el programa. Pero hay que explicar, hay que contestar, es sencillo. Si no hay nada, pues no hay nada, pero hay que contestar las preguntas. No puede. Es tan sencillo como eso, tú sabes. Bueno, voy a hacer una corta pausa y regreso. Bueno, mis amigos, hoy hablamos de retail, que un evento que se va a estar presentando en los próximos días también en el Centro de Convenciones. Y un poco para hablarnos de eso y también del proceso de vacunación para consumidores y empleados del comercio, contamos con la licenciada Ailín Ortega, directora de operaciones de Walgreens en Puerto Rico. Ailín, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Qué bueno. Bueno, hablemos un poco de esto. Cuéntanos cómo va el proceso de vacunación en los centros de cuidado prolongado, que era tan importante esa operación. Sí, pues mira, Ferdinand, te cuento que como un contrato federal, a las farmacias Walgreens en Puerto Rico fueron asignados 1.100 centros de cuidado prolongado y ya completamos la primera fase de vacunación, o sea, administramos la primera dosis a esos 1.100 centros de cuidado prolongado. Estamos hablando de un total de 35,000 vacunas ya administradas. O sea, ya ustedes han puesto 35,000 vacunas en esos centros de cuidado. ¿Cuánto queda? Correcto. Ya estamos en la etapa de la segunda dosis. ¿Ah, sí? Ya comenzamos, ya llevamos 21,000 vacunas de la segunda dosis administradas en esos centros. Pero esos centros de cuidado, ¿como cuánto es la población de esos centros, más o menos? La población en total 35,000, más o menos. Ya ustedes básicamente terminaron con ese proceso. La primera vacuna. La primera, sí. Ya estamos en la etapa de la segunda vacuna, para entonces completar ese proceso en los centros de cuidado prolongado. Ok, y entonces esa segunda vacuna ya ustedes están en proceso de aplicarla para todos esos 35,000. Sí, ya administramos, como te mencioné, 35,000 vacunas la primera dosis y 21,000 la segunda dosis, para un total de 56,000 vacunas en los centros de cuidado prolongado que ya nuestra farmacia hemos administrado. ¿Qué les queda para terminar? Que sería bueno por lo menos ya terminar una fase completa. ¿Esa está cerca ya de terminar? Ya estamos cerca. Esa segunda fase, o sea, esa segunda vacuna para las personas de los centros de cuidado prolongado, la esperamos completar la segunda semana de marzo. Cuando terminen esa etapa, ¿qué le toca hacer entonces a través de Walgreens a ustedes? ¿O terminan su función? Pues mira, en adición a los centros de cuidado prolongado, nosotros estamos administrando vacunas a las personas de 65 años o más en las farmacias, y te quiero comentar que ya al día de hoy llegamos a las 100,000 vacunas administradas con la vacuna contra el COVID. Esto es si sumamos las 56,000 vacunas de los centros de cuidado prolongado y 44,000 vacunas a personas de 65 años o más que hemos administrado en 103 farmacias alrededor de Puerto Rico. Qué bien, qué bien. Todavía no hay fecha para los otros sectores de la población. Para los próximos sectores de la población todavía no se ha definido. Eso el Departamento de Salud lo estará anunciando. Ok, bueno, pero hay una buena noticia ahí, se está adelantando tremendamente en temas de por lo menos la gente que vive y que se hospeda ahí, que se cuidan ahí, que están ahí, básicamente que los familiares los llevan a que los cuiden. Ya ustedes básicamente están terminando con toda esa etapa. ¡Qué maravilla! Definitivamente. Ese fue nuestro compromiso desde esta emergencia y así lo hemos cumplido. Bueno, el jueves 4 de marzo, precisamente en el Centro de Convenciones, va a haber un evento de retail donde vamos a hablar de todas estas cosas y de otros eventos adicionales. Gracias. Te agradezco mucho la información. Vamos con Margarita, que tiene importante información para todos ustedes. Así es, hazte socio de Caribe Federal y sé parte de la cooperativa federal más grande de Puerto Rico, con intereses desde 1.89% APR para préstamos de autos y desde 4.25% APR para préstamos personales. Sucursales en Ponce, Guaynabo y Atorrey. También puede acceder a caribefederal.com o puede llamar al 787-474-5151. Caribe Federal, servicio con calor humano.
Ahora hacemos una pausa, pero al regreso le decimos cuáles son los municipios que no podrán abrir sus escuelas. No se vayan lejos. Mis amigos, llegó la gran venta liquidación de marzo a Nissan de Aguadilla. Aprovecha las ofertas desde 0% de interés y bonos en todas las unidades con pago desde $291 al mes o 0 gasto de tablilla y mantenimiento por 1 año. Y los bonos de mantenimiento son ofrecidos por Nissan de Aguadilla. Llama a los teléfonos que aparecen en pantalla o búscalos en Facebook. Nissan de Aguadilla, muévete con Popular Auto, sujeto a aprobación de crédito. Bueno. Hay unas escuelas que lamentablemente no van a poder abrir. Hay unos municipios que siguen en rojo y no han podido no van a poder iniciar operaciones a partir del próximo lunes. Todos estos municipios que están en rojo, pues ninguno de ellos podrá operar a partir del lunes. 11 municipios. 11 municipios particularmente tienen la triste noticia de que no podrán regresar a la escuela. Fíjate que interesante porque esos municipios... Déjame mencionar los municipios, Leo, que ahora llegó a la pantalla. Arecibo, Atillo, Camuy, Añasco, Aguada, Sabana Grande, Loíza, Orocovi, Peñuelas, Jayuya y Naguabo son los 11 municipios que básicamente no podrán regresar a clases el lunes. Jayuya está levantando una bandera que no necesariamente es que esté en rojo el municipio, es que es una gente que trabaja fuera de Jayuya, adquirió COVID, regresaron al pueblo y entonces, bueno, pues los están marcando como que no pueden. Pero aún así es interesante ver porque al principio de la pandemia, ustedes recuerdan que era principalmente San Juan, Ponce, Mayagüez, los centros fuertes donde había transmisión comunitaria. Ahora resulta que son estos municipios que son más a la montaña. Imagínate, Aguada, Atillo, Camuy, Jayuya, Naguabo, pueblos pequeños de la montaña. Y quería comentar, Ferdinand, si me lo permites, y es que he estado en comunicación precisamente con Melissa Correa, la periodista que saca el artículo, que lo que hace, entre otras cosas, además de ampliar un poco la información, es decir que lo que se reseñó en este programa es cierto, ¿verdad? Que es lo que mencionabas, corroborar. Y lo que estábamos comentando es, aquí ahora parece ser que una de las cosas más importantes es ver si el secretario de Justicia va a investigar. Bueno, ya decimos llegar los documentos. El emplazamiento lo tiene hecho públicamente. Pero hay hilos por ahí invisibles que pueden hacer cambiar las cosas. Y en términos técnicos es interesante ver cómo va a ser la relación entre el Departamento de Justicia de Puerto Rico y las autoridades federales que ya están investigando esto, según la información que se corrobora por parte del periódico El Vocero, cuál va a ser la sinergia que existe entre la Fiscalía Federal y el Departamento de Justicia local. Y mañana, cuando esto empiece a correr, porque ya obviamente va a salir continúe corriendo. Obviamente, pues esto va a coger otra dimensión. Y en algún momento, esta familia, la familia que incorpora esta corporación, va a tener que dar cara y explicar y decir la verdad. ¿Quién los contrató? Este es sencillo, mire, ¿quién los contrató? ¿Quién hizo la representación? ¿Cómo llegan 2 meses, cómo llegan después de 2 meses de incorporado a llegar a la oficina o a una reunión con el gobernador o con la persona más íntima del gobernador para darle un contrato tan importante en el mismo momento donde el gobernador está atravesando un punto de crisis? Ferdinand, ¿y por qué esa señora no aparece? ¿Dónde está? Oye, no ha explicado ella, no ha explicado el doctor Rosselló, no ha explicado nadie del equipo de campaña. ¿Tiene que ver algo Sisto George con esta empresa? Esa es la Una gran pregunta. Y tampoco habla. Una gran pregunta. ¿Cuál fue el trabajo que realizó en ese momento? Hay una pregunta sencilla. ¿Qué servicios se dieron? La gente que no se moleste, que lo que hay que hacer es contestar preguntas. Bueno, no es que se molestan, es que están tratando de mover la atención a otro lado, están tratando de buscar una diversión, pero está clara ahí las preguntas que tienen que contestarse. Bueno, gracias a los tres, agradecidos. Mañana seguimos, cuídense, que disfruten la noche. Hasta luego.